Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo, ¿cierto?, al estudio del día de hoy. Recordemos que estamos estudiando el libro de Daniel. Ya en el primer capítulo, en el primer estudio vimos los primeros 3 capítulos y hablamos sobre la fidelidad. Los primeros 3 pasajes nos regalan una visión espectacular de sobre la fidelidad, de cómo mantenerse fiel a Dios abre las puertas para que lo obre. Veíamos cómo los amigos de Daniel, ¿cierto?, sobreviven a un edicto del rey, confían en la palabra de Dios, a pesar de que no saben si Dios obrará su voluntad, pero ellos confían en las promesas de Dios. Y Dios termina, ¿cierto?, respondiendo y manteniéndose fiel a su palabra, demostrando su grandeza, y a todo el mundo le demuestra su poderío. Entonces vimos varios puntos sobre la fidelidad. Hoy día vamos a hablar sobre la justicia de Dios y lo que significa también este punto. Así que para poder dar comienzo, vamos a orar, así que donde esté, le invito a que pueda cerrar sus ojos y elevemos una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias, Dios. Gracias porque nos has regalado un nuevo día, Dios. Gracias, Señor, porque el sol, Señor, golpeando nuestro rostro, Señor, nos demuestra tu amor, Señor, tu misericordia, Señor. Nos has regalado un lindo día, Padre Celestial. Y hasta acá, Señor, tú nos has cuidado, nos has protegido, Dios. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú estando en medio de nosotros, Señor, porque nos has dado este privilegio, Señor, de poder reunirnos de manera virtual, Dios, pero sabemos que cuando nos reunimos, Señor, e invocamos tu nombre, Padre Celestial, tú estás en medio, donde estemos, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestros corazones, Señor, que nuestros oídos puedan estar atentos, Señor, a tu voz, y que nuestras mentes, Señor, puedan comprender lo que tú nos quieres enseñar, Dios amado, y que las palabras queden en nuestros corazones para poder colocarlas en práctica. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Daniel capítulo 4. Vamos a comenzar desde ahí. Daniel capítulo 4. Vamos a leer el pasaje completo y después vamos a analizar algunos puntos de este capítulo, ¿ya? Voy a leerlo en la versión NBI. Usted me puede acompañar en la lectura en la versión que tenga a su mano. Dice así, versículo 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y las visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Mientras reposaba en mi lecho tuve esta visión. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra.
El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todas las criaturas. En la visión que tuve, mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétenlo con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los videntes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso, el rey dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: mi señor, ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con sus adversarios y enemigos. El árbol que veía crecer y fortalecer, cuya copa tocaba el cielo y podía verse desde cualquier punto de la tierra, que tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todos, a cuya sombra se refugiaban las bestias salvajes y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, ese árbol es su majestad. Usted se ha hecho fuerte y poderoso, su grandeza ha alcanzado el cielo y su dominio se extiende en los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual ordenaba derribar el árbol, destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tronco y las raíces, de esta manera vivirá como las bestias del campo hasta que transcurran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino le será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Lo vamos a leer hasta ahí, porque resulta que vemos en esta historia nuevamente que hay un sueño de por medio. Nuevamente el rey recibe un sueño y él requiere de interpretación. Veíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? En el estudio anterior, que el rey, ¿cierto? En ese lugar contaba con magos, astrólogos, adivinos y un sinfín de personas que adoraban falsos dioses, tenían su creencia y conocimiento en cosas paganas, como lo llamaría Pablo hace poco, como lo vimos en los estudios, dioses mudos, que adoraban yeso, que adoraban piedras, que adoraban el sol, que adoraban un pensamiento. Y en este tipo de cosas vemos que no tienen poder alguno. Pero finalmente Daniel, cuando busca la dirección de Dios, Dios lo dota de sabiduría, y en estos casos Dios le da la interpretación, le da el conocimiento para poder interpretar estos sueños e indicarle al rey. En este caso, el mensaje que había para el rey, Daniel se lo demuestra y no es muy alentador que digamos, porque lo que estaba viendo Daniel y lo que le está explicando al rey
es que aquel sueño de ese gran árbol que llegaba y tocaba el cielo era él y su reino. Recordemos que en este entonces histórico, los reyes de cualquier reinado siempre lo que buscaban era la fama, la excelencia, el poder, y Nabucodonosor lo había logrado. Dios mismo lo había utilizado. Vemos que cuando, por ejemplo, invade Jerusalén, la palabra nos dice de que es Dios quien se lo permite. Y parecía, cuando vimos el libro de Jeremías, nos parecía un poco raro incluso cómo Dios deja que sucedan estas cosas. Y después de todo el éxito que ha tenido el rey Nabucodonosor, llega a un punto que no puede alcanzar más un éxito humano, por así llamarlo. Y Dios comienza ahora a tratar con él en un propósito. Quiere tratar con él de una forma distinta. Y tiene esta visión, este sueño y esta interpretación que demuestra que aquel árbol grande, frondoso, que daba habitación a los demás, alimentos, sombra, y que quien estuviera bajo ese árbol estaría bien, ese árbol es derribado. Parece impensable. De la misma manera, Nabucodonosor veía impensable que él fuera derrocado, que fuera derrotado. Pero hay un fondo, hay algo que es lo que quiere hacer Dios. Y fíjense que Nabucodonosor finalmente dice que vive como los animales, come pasto y tiene un tiempo determinado, un proceso de que dura 7 años. ¿Por qué Dios comienza un proceso con él? Esa yo creo que es la pregunta, lo primero que nos podemos hacer. ¿Por qué Dios quiere tener un proceso con Nabucodonosor? Si vemos que Nabucodonosor, por ejemplo, era un sinónimo de soberbia, muchas veces humillaba, él tenía un actuar violento, entonces, ¿por qué? Y resulta que nosotros podemos buscar una interpretación de lo que le sucede a Nabucodonosor, de que esté viviendo en el campo, de que dice que recibe el rocío, o sea, que está al aire libre. Y quiero llegar al punto de hablar sobre los procesos. Porque Nabucodonosor finalmente, después de 7 años de estar en esta condición, en donde dice que perdió la razón, no entendía lo que sucedía, después de todo ese proceso largo, Nabucodonosor, ¿cierto?, reconoce la grandeza de Dios y le restaura su reino. Entonces Dios demuestra la importancia de la humildad y la adoración de Dios como el verdadero soberano. Fíjense que así como el rey de Babilonia experimentó esta humillación de ser un hombre tan poderoso, de ser un hombre tan grande, de ser un hombre quizás a la vista de ojos humanos tan inalcanzable, ya había llegado a un nivel extraordinario de riqueza, de poderío. ¿Cómo llega a ser un animal en el campo? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Cómo se llega hasta aquel lugar? ¿Y por qué? Y resulta que, mis queridos hermanos, que este periodo de humillación y locura, nosotros debemos entender que es un proceso, y fue un proceso de purificación y de crecimiento espiritual. Porque finalmente, después de ese periodo, Nabucodonosor termina reconociendo que Dios es el Señor. Y fíjense que en el versículo 36 del mismo capítulo dice, estas son palabras de Nabucodonosor: recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud, justicia, además es capaz de humillar a los soberbios. Nabucodonosor tuvo que vivir un proceso duro, un proceso complejo, un proceso que lo hizo despojarse de su vida
un proceso que lo hizo tener que dejar sus riquezas, un proceso que lo hizo tener que dejar su comodidad, que tuvo que dejar sus empleados, que tuvo que dejar a la gente que le servía y le respetaba, para estar en una soledad, para no tener razón de sí. Dice que las uñas les crecieron como garras. En ese periodo no se cortó el pelo y comió simplemente alimento como un animal más. Y es en eso donde Dios se demuestra quién es, que Él tiene el poder, la autoridad para hacer y obrar como a Él le place. Nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, nosotros debemos que entender que los procesos en nuestras vidas pueden incluir dificultades, pueden incluir sufrimientos, pueden incluir humillación, pero todo esto busca moldear nuestro carácter, fortalecer la fe y purificar el corazón. Nosotros deberíamos entender, así como lo hizo Nabucodonosor, que los procesos en nuestras vidas son una oportunidad de crecimiento, mis queridos hermanos. Muchas veces Dios quiere tratar en nuestras vidas cosas que debemos sacar. Y muchas veces nosotros entendemos que las pruebas las vemos como castigo. Las vemos como que Dios está haciendo, nos está criticando y nos está juzgando por algo. ¿Dios castiga? Claro que sí. Siempre de una mala acción. Pero los procesos son para hacernos avanzar a un siguiente nivel. Nosotros debemos entender y reconocer la voluntad de Dios y confiar en que Él siempre actuará de forma correcta. Como les decía, los procesos son una tremenda oportunidad también de transformación y renovación espiritual, que nos conducen a un encuentro y una mayor intimidad con Dios, ya que su voluntad se haga conforme a como Él quiere. Ahora, si bien vimos en este capítulo en la lectura que el proceso de Nabucodonosor duró 7 años, por algunos intérpretes o comentarios bíblicos indican de que en este relato bíblico se dice que fueron 7 años porque indica el número de la perfección. Por lo tanto, adecúan a que el proceso fue en un tiempo perfecto. Ahora, de que nosotros no pasemos procesos en distintos tiempos no quiere decir de que la voluntad de Dios no sea perfecta, porque todo esto va a depender simplemente de lo que Dios quiera tratar en nuestras vidas, de lo que Dios quiera hacernos crecer y de lo que Dios quiera moldear nuestras vidas. Los procesos, mis queridos hermanos, pueden algunos durar unos días, otros algunos meses, quizás algunos años. Todo va a depender en cómo nosotros entendamos qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que Dios quiere enseñar en nuestras vidas, qué es lo que Él quiere moldear en nuestras vidas, qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a través de los procesos. Por eso la invitación, ¿cierto?, que vemos de este primer capítulo justamente es eso, a que lo que nos sucede siempre veamos la mano de Dios, veamos justamente qué es lo que Dios quiere. A lo mejor necesita aumentar nuestra fe, a lo mejor necesita que nosotros aumentemos nuestras oraciones, que nosotros aumentemos nuestra relación con Él. Muchas veces hay procesos en los cuales Dios tiene el control de todo, y por mucho que uno busque una salida, por mucho que uno busque la forma de solucionarlo, Dios simplemente nos deja una alternativa, que es creer y confiar en Él. Cuando eso sucede, Dios hace posible lo imposible. Cuando eso sucede, vemos la gloria de Dios. Cuando nuestro corazón se humilla, es cuando Dios comienza a orar. Cuando nuestra mente está en agradecer en todo en medio del proceso, cuando nuestra actitud es de fidelidad hacia Él, es cuando Dios hace, como les decía, todo. Y nosotros, mis queridos hermanos,
¿Cómo podemos enfrentar los procesos de buena manera? Esta fue una pregunta que me hice en base a lo que veía de este capítulo. Y fíjense que anoté unos puntos que se los quiero mencionar. Nosotros debemos enfrentar los procesos de una manera positiva, de una manera edificante. Es difícil, algunas veces los procesos traen lágrimas, traen desespero. Son muchas veces, cuando no estamos preparados, mis queridos hermanos, los vemos agobiantes. Los vemos incluso que ha llegado un punto que decimos que no somos capaces. Pero para poder soportar los procesos en nuestras vidas, nosotros debemos permanecer en oración. Porque nuestra comunión con Dios debe ser constante a través de la oración, para recibir fortaleza, para recibir consuelo y dirección en medio de los procesos difíciles, por ejemplo. Debemos estudiar la palabra, mis queridos hermanos. Como lo hemos dicho hacia atrás, siempre la lectura, la meditación en la palabra, mis queridos hermanos, son fuentes de sabiduría. Son fuentes en las cuales encontramos los consuelos de Dios y encontramos la guía de Dios en medio de estos procesos. Nosotros también debemos perseverar en la fe. Debemos mantener una actitud de confianza. Debemos mantener una actitud de esperanza en Dios, aún en medio de las dificultades. Es difícil, hermano, es muy difícil. Es complejo, porque nuestra humanidad siempre nos va a hacer pensar en que nosotros debemos solucionar. Nuestra humanidad siempre nos va a hacer pensar en que somos nosotros entes autónomos. Nuestra humanidad y nuestra razón nos limitan, porque nosotros somos seres finitos, somos seres limitados. Por eso se nos hace muy difícil entender a un Dios infinito, a un Dios que su sabiduría, mis queridos hermanos, nosotros jamás vamos a comprender cómo Él obra. Pero su poder lo hemos visto desde a lo largo de los relatos bíblicos, lo hemos visto en nuestra congregación, lo hemos visto cuando Él sana, lo hemos visto cuando Él restaura, lo hemos visto cuando Él transforma a una persona. Y ese Dios es real. Pero fíjense que también en medio de los procesos, mis queridos hermanos, hay algo muy importante, que lo apunté acá, que es buscar apoyo en la comunidad cristiana, en nuestra comunidad, mis queridos hermanos. Muchas veces no compartimos y podemos compartir las cargas. No es necesario dar detalles. Eso nótese, porque dar detalles o preguntar detalles a un hermano que esté pasando complicaciones puede ser de mucho escrúpulo. Pero pedir ayuda nunca es malo, mis queridos hermanos. De esa manera usted puede recibir ánimo, oración de otros hermanos en la fe, y puede ser un gran apoyo para poder sobrellevar la carga. Y nosotros debemos cultivar una actitud de gratitud. Debemos agradecer a Dios por su amor, por su fidelidad, por su provisión, incluso en medio de las pruebas. Mis queridos hermanos, nosotros debemos adorar al Señor en medio de los procesos. Debemos exaltar su nombre, debemos reconocer su grandeza y debemos estar siempre firmes, porque así como Dios nos bendice, Él también se mantiene en medio de los procesos y Dios sigue estando ahí. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Y eso es lo que vemos un poco en el primer capítulo, un poco lo que quería resaltar de este primer capítulo. El entender que los procesos son una oportunidad de crecimiento. El entender que los procesos tienen un proceso de, valga la redundancia, de transformación. El entender que los procesos en Dios siempre buscan moldear nuestro carácter, nuestro pensamiento y nuestra forma de ser. Le invito a que podamos continuar con el capítulo 5 y lo vamos a leer. Dice así: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén,
para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron al rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Entonces mandó que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos para decir a estos sabios babilonios: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de color púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron leer lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Este hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró a la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En su reino hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos. En tiempo de su padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Su padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre, a quien el rey llamó Belsasar, tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Me voy a saltar hasta el versículo 23, que luego ahí llega Daniel, ¿cierto? Y hace la interpretación. Y Daniel le dice lo siguiente: por el contrario, se ha opuesto el Señor del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ella usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro y madera y piedra, y dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender, pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentra su vida y todos los caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que dice, lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto un límite. Tekel. Ha sido puesto en la balanza y no pesa de lo que debería pesar. Luego dice Pérez, que es la NBI, que sería Parsin. Su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de color púrpura, que le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Meda se apoderó del reino cuando tenía 72 años. Mis queridos hermanos, ¿quién era Belsasar? Porque pasamos de Nabucodonosor a Belsasar. Era el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya en esta parte de la historia ya había fallecido y había quedado su hijo. Y como lo dice aquí el relato bíblico, en una cena mandan a buscar los elementos que habían sido sustraídos, ¿cierto?, de la primera invasión, ¿cierto?, a Jerusalén, que eran los elementos del templo, que estaban guardados, ¿cierto?, como parte del botín. Pero aquí este rey lo toma para compartir una fiesta. Y a lo que aparece una mano, ¿cierto?, y escribe este mensaje en la pared. Finalmente ese mensaje lo que estaba indicando era prácticamente una sentencia, ¿cierto?, por la profanación de los utensilios. Y este rey termina siendo asesinado por los medos persas, quienes luego toman el control de Babilonia. Aquí nosotros podríamos hablar, y siempre a nosotros nos gusta hablar desde el punto de vista de que
podríamos decir, no, es que este rey sufrió las consecuencias de su desobediencia y todo el proceso. Muchas veces tenemos bien ese discurso y no deja de ser cierto de que este rey sufrió las consecuencias de su desobediencia y de haber profanado, ¿cierto?, los elementos de Dios. Pero yo quiero que nos quedemos también con un pensamiento que nos demuestra cómo Dios actúa, qué es lo que opina Dios. Y Dios es justo. Dios envió un juicio divino, ¿ya?, por la soberbia y la falta de reverencia de este rey. Belsasar fue castigado por su arrogancia y falta de respeto hacia Dios al profanar los utensilios sagrados. Vemos que Dios no se deja pasar a llevar, de que Dios es un Dios presente, un Dios justo. Y es importante recalcar este punto porque muchas veces incluso nosotros los cristianos le hemos perdido el temor y el respeto a Dios. Y pueden ser con cosas como esta, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestro pensamiento, nuestro actuar frente a la sociedad. Y se nos olvida que hablamos de un Dios justo, un Dios que nos demanda ser, que Él debe ser el primero en nuestras vidas. Entonces, debemos tener en consideración qué es lo que nos muestra este capítulo, que nos muestra un poco el pensamiento de Dios frente a ciertas cosas como las injusticias, como la arrogancia, como la soberbia. ¿Qué es lo que opina Él y cómo lo hace? ¿Cómo actúa? Así que no dejemos que este tipo de cosas muchas veces como la soberbia y la arrogancia estén en nuestras vidas, sino que demos el paso a la humildad y al reconocimiento de Dios y al temor de Dios. Así que eso es un poco para poder entender el pensamiento de Dios. Y ya vamos llegando al capítulo 6. Se me ha pasado volando la hora. Vamos a ver el capítulo 6, que tiene un capítulo, este capítulo es de uno de los capítulos tremendos que uno encuentra en la Biblia. Dice así. Voy a leer unos par de versículos para poder entender la historia, poder desglosar y poder sacar las enseñanzas de este capítulo. Dice así: le apareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. ¿Se recuerdan que quedó como tercer administrador? Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Imagínense lo que estaba haciendo Dios con Daniel en una tierra que no era la de él, en que ellos fueron llevados cautivos a aquel lugar, pero sin embargo la fidelidad a Dios, el mantenerse en una comunión con Dios, el estar con un corazón amando a Dios y pidiéndole a Dios que constantemente su misericordia estuviera con ellos, Dios lo fue colocando a Daniel en lugares de privilegios que a lo mejor jamás pensó ocupar. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernantes, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expedida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado.
El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. En los relatos de Daniel, cuando son llevados en cautiverio, buscan de Dios. Cuando llegan al reinado de Babilonia y querían darle la comida, que podían contaminarse todo, ellos buscan de Dios. Cuando requerían interpretar el primer sueño del rey Nabucodonosor, ellos buscan de Dios. Y vemos que frente a las dificultades también los jóvenes, cuando fueron echados al horno de fuego, también buscaron de Dios. Y ahora vemos que Daniel está en una complicación, o escucha, ¿cierto? Una complicación. ¿Y qué es lo que hace? Busca de Dios. Anote ese punto. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto, según entendemos todo, que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad sea arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, y así durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde, su majestad, que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey Darío entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digna salvarte. Trajeron entonces una piedra, con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. El rey estaba realmente preocupado. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, y acerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado y ordenó que los arrojasen al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Fíjense que, primero que nada, vemos que el rey no quería castigar a Daniel. Y esto es porque lo apreciaba a Daniel. Lo encontraba un hombre íntegro, sabio, fiel. Y además reconocía la lealtad de Daniel a nuestro Dios. Pero lamentablemente el rey, como había dado un edicto, como lo hemos visto ya en otros libros también, cuando un rey daba un edicto no se podía revocar y había que cumplir la palabra. Esto había sido una trampa.
Y ya vemos que muchas veces, y lo comentábamos en el estudio anterior, de que el servir a Dios no es del gusto de los demás. Que el servir a Dios muchas veces trae este tipo de consecuencias. Pero lo que diferencia es mantenerse fiel a Dios. Y en este capítulo vemos que pasan un par de puntos que son dignos de resaltar. Porque primero que nada está la fidelidad y la confianza en Dios. Esto es de Daniel. Por ejemplo, Daniel nos da un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios. Ya que a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, por orar a Dios, él continúa orando y confiando en la protección divina de Dios. Cuando Daniel se vio amenazado, lo que Daniel hizo no fue salir corriendo. Lo que Daniel hizo fue tener premura para ir a buscar un lugar y dirigirse a Dios en medio de la dificultad. También vemos la providencia divina y la protección sobrenatural. La intervención de Dios al cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel de todo daño es un tremendo testimonio de providencia divina. Fíjense, mis queridos hermanos, que en el instituto donde estoy estudiando, en el seminario, perdón, me tocó hacer un ejercicio que fue interpretar este pasaje de manera racional. Intentar de dar una explicación racional de lo que sucedió. Y no saben lo difícil que fue intentar de buscar una explicación humana para lo que sucedió en el foso. Intentamos de mencionar de que los leones no tenían hambre. Intentamos de explicar de que los leones a lo mejor no vieron a Daniel. Intentamos de explicar de que los leones, que Daniel se quedó quieto, por lo tanto los leones no le hicieron nada. Pero por más que intentamos de buscar una explicación lógica para lo que sucedió, se nos caían. Porque resulta que cuando las familias de las personas que habían acusado a Daniel, luego que el rey se dio cuenta que había sido engañado para perjudicar a Daniel, los leones dice que ni siquiera tocaron el suelo las personas y ya habían triturado sus huesos. Y es que simplemente Dios hace estas cosas sobrenaturales, mis queridos hermanos. Si no consideramos que estos escritos son verdad, vamos a dudar siempre de la providencia divina y la protección sobrenatural que tiene Dios sobre nuestras vidas. Y de cómo Él obra, si estos son hechos reales, mis queridos hermanos. Y como les decía, intentamos de explicar de una forma racional, pero fue imposible. Fue imposible darle una racionalidad a la divinidad de Dios, de cómo Él obra. Y este es Dios. El único que pudo hacer posible de que los leones no le hicieran nada a Daniel fue Dios. Nadie más. Nadie más lo podía hacer. No era ni una condición climática, no eran circunstancias, ni eran los astros alineados, ni que los planetas y X, que los calendarios más. No, hermano, nada. Solamente Dios. Y yo estoy demasiado, ¿cómo se llama? Mientras más estudio la palabra, más me doy cuenta y más me gusta decirlo. Y ese es nuestro Dios. Es nuestro Dios de hoy. El de ayer y el de mañana. Y el que ha de venir. Vemos la justicia divina. Porque no solamente Dios protegió a Daniel, lo mantuvo a salvo, sino que además Dios hizo justicia sobre los enemigos de Daniel y por consecuencia de Dios. Y finalmente vemos
un punto que también habla sobre el testimonio de la fe en medio de la adversidad. Porque vemos que el testimonio de fe aquí es de una fe incrementable y de una valentía en medio de la adversidad. Eso nos da este punto. Ahora, si nos devolvemos un punto, la pregunta que también yo tenía que me hice en ese momento fue: ¿por qué Daniel fue a orar cuando escuchó el edicto? Y Daniel fue a orar simplemente por la prioridad perdón, por la prioridad de la adoración a Dios. Para Daniel siempre fue prioridad adorar a Dios. Y Daniel nos muestra que con esta acción de ir a su hogar y colocarse en oración, que la adoración y la comunión con Dios son una prioridad más alta y por encima que cualquier decreto humano, mis queridos hermanos. El día de mañana nos podemos ver enfrentados a una situación como esta, como en otros países, que se va cortando la libertad de culto, la libertad de expresión, en donde ya se van indicando qué religión se puede predicar, qué es lo que la gente puede escuchar. Y en algunos lados el cristianismo, mis queridos hermanos, está vetado, no puede estar. Y hay personas que en aquellos lugares están muriendo por escuchar el mensaje, uno porque van a predicar y otros por escuchar. Pero para Daniel eso no fue impedimento para seguir buscando al Señor. Daniel también fue a orar por la protección, ¿cierto?, divina, que lo vemos, ¿cierto?, en lo que recién le estabas comentando. Al enfrentarse frente al edicto, Daniel simplemente le pide a Dios que lo guarde y que Él tome el control. Y ya finalmente, otro punto, para ir ya terminando este estudio, me llamaba la atención por qué Daniel oraba 3 veces al día. El relato nos indica que oraba 3 veces al día y él fue en una de esas ocasiones. Y cuando desglosaba ese punto, encontraba que Daniel oraba por disciplina espiritual. Porque orar 3 veces al día era una práctica común, mis queridos hermanos, entre los judíos en aquel entonces. Y se consideraba una disciplina espiritual importante para mantener una conexión constante con Dios durante todo el día. Qué importante es mantener la oración. Y entender este punto, que la oración es comunión con Dios. Cuando entendemos que es comunión con Dios, nos queremos relacionar con Él. Y cuando nos queremos relacionar con Él, vamos a buscar las instancias para orar con Él. Y ahí se nos cae un poco la versión de entender de que la oración simplemente es un petitorio de cosas. Y nos damos cuenta que la oración es una herramienta y una arma poderosa. También, por ejemplo, Daniel oraba por la soberanía de Dios. Al orar 3 veces, en momentos específicos, reconocía la soberanía de Dios en todo momento. Y por eso dedicaba este tiempo para poder pasar tiempo con Dios. Daniel también santificaba el tiempo. Él, al dedicar estos momentos específicos de adoración y comunión, él intentaba santificar el tiempo hacia Dios. Y por último, por testimonio de fe y devoción. La práctica de orar 3 veces al día era un testimonio público de la fe y la devoción de Daniel. ¿Saben qué? Después de dar todo un viaje por el libro de Daniel, en estos capítulos, había algo muy importante que resaltamos. Hemos visto la justicia de Dios obrando en todo momento. Hemos visto que Dios es justo para proceder y justo a su palabra y fiel a quienes son fiel con Él. Pero hay algo que no sé si ustedes lo pudieron notar en los 3 capítulos. Y es que, por ejemplo, el rey Darío y el mismo rey Nabucodonosor
Nabucodonosor al inicio, en los primeros capítulos, y Darío en esto que ya leímos. Fíjense que ambos reyes paganos, bueno, Nabucodonosor después conoció a Dios, terminan reconociendo a Dios, terminan reconociendo de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que es el Dios que hace maravillas, de que es el Dios que que obra con justicia, que Él se mantiene fiel, que Él libra de peligro. Pero ¿por qué terminan reconociendo eso? Porque ven que la relación que tenía Daniel, por ejemplo, en este caso con Dios, de obediencia, de fidelidad, y cómo Dios obra, hacen de que el resto crea en Dios y que vean a Dios obrar. Mis queridos hermanos, este punto es muy importante que lo entendamos para ya poder cerrar este estudio. Nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra devoción a Dios, no simplemente tienen que ver con beneficios nuestros propios, tienen que ver con ser testimonio público de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios responde. Y eso, cuando el resto lo ve, hacen que conozcan a nuestro Dios, que quieran acercarse a Dios y que crean en Dios. Qué importante, mis queridos hermanos, es nuestro testimonio de la relación con Dios. Porque aquí todos ven lo que Dios hace. Aquí no estamos en presencia de que Daniel tenía que andar diciendo, es que Dios va a obrar, es que Dios va a hacer, es que yo le oro a Dios. No. Daniel se humilla, Daniel se mantiene humilde delante de la presencia de Dios, buscándole en todo momento, confiando en Dios, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que le guíe, obedeciendo su palabra, obedeciendo la voluntad de Dios, y Dios se ha encargado de colocarlo en puestos privilegiados, puestos estratégicos, ir creciendo en un reino que no es su reino, ir escalando, y de la misma manera Dios lo coloca tan alto que está muy cercano al rey, y el rey puede ver esto, y el rey termina reconociendo y termina dando un decreto a favor de nuestro Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos justamente que nuestro testimonio no solamente tiene que ver con algo nuestro propio. Nuestro testimonio tiene que ver con crecimiento espiritual, tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero tiene también que ver con impactar a nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestros pares, en nuestro trabajo, nuestra familia, y con los desconocidos incluso, en una micro, en cualquier lugar. Así que, mis queridos hermanos, les invito a poder orar junto a mí para poder entregar este estudio, para poder comprender que debemos mantenernos fiel para que Dios sea fiel, y de esa manera Dios obrará de forma justa con todos los demás. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios, porque en medio de estos escritos, Dios, en medio de estos capítulos, Padre Celestial, vemos, Señor amado, que tú eres un Dios justo, Señor. Vemos que tú eres un Dios fiel, Señor, un Dios que permanece fiel a su palabra, Señor. Que tú obras en todo momento conforme a tu voluntad, Señor. Padre Celestial, veamos 3 puntos clave el día de hoy. Que podamos entender, Señor, que los procesos, Señor, son momentos de fortalecimiento, Señor. Son momentos, Señor, en los cuales tú nos quieres moldear, Señor. En donde tú quieres sacar quizás, Señor, ciertas cosas que no permiten que tú te puedas glorificar, Señor. Que tú te puedas manifestar, Señor, en plenitud, Señor.
Cosas, Señor, las cuales no nos hacen, Señor, exaltarte, muy por el contrario, a lo mejor nos llevan quizás, Señor, a que tu nombre, Señor, no tenga el lugar que se merece, Dios. Padre amado, que en nosotros pueda estar el entender, Dios amado, que el Espíritu Santo nos pueda mostrar, Dios amado, que siempre los procesos, Señor, por muy complejos y dolorosos que parezcan, Señor, son procesos, Señor, en los cuales tú obras en fortalecimiento, Señor, en crecimiento, Dios amado, y que tú siempre los quieres llevar a un próximo nivel. Padre Celestial, también oro, Señor, para que mis hermanos, Señor, quienes han sido parte de este estudio, Señor, podamos comprender, Dios amado, que a pesar de las dificultades, Señor, debemos mantenernos fieles, Señor, aun cuando nos parezcan, Señor, que son muy complejas, Señor, aun cuando nuestras vidas se vean amenazadas, Señor, por mantenernos fieles a ti, Dios amado, que en nosotros jamás esté, Señor, el callar, Señor, el dejar de orar, Señor, el dejar de relacionarnos contigo, sino que sean momentos, Señor, en los cuales podamos levantar nuestras manos, Señor, podamos confiar para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor, y podamos ver, Señor, estas tremendas acciones, Señor, como la de Daniel, Señor, que pasó una noche entera, Señor, rodeado de leones, pero tú lo mantuviste a salvo, Dios, y ese eres tú, Señor, nadie más lo puede hacer. Padre Celestial, dejamos todo en tus manos, Señor. Yo pido una bendición para cada uno de mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.